Hola, ¿cómo están? Bendiciones, espero que anden todos bien. Hoy es miércoles, así que quiero continuar con el estudio que habíamos empezado hace ya un par de semanas. Les cuento que la realidad es que estos estudios están planteados para hacerlos en 7 días, ¿sí? Y poder trabajar un capítulo por día. Estábamos hablando sobre el estudio que, bueno, nos facilitó a todos Marcos Brunet, que se llama Metanoia, ¿sí? Recuerden que tenía que ver con el arrepentimiento. Metanoia es la palabra griega para arrepentimiento, ¿sí? Y bueno, es muy completo, muy claro, la verdad, por eso nos pareció bueno poder compartirlo. El arrepentimiento creo que es la base, ¿no? Entre otras cosas, pero forma parte de la base de todo, porque cuando uno no puede, ¿no? Reconocer sus errores y sus faltas con Dios sobre todo, y bueno, ahí ya estamos en un problema, porque falta lo principal, ¿no? A ver, para que no se malinterprete, lo principal es el amor de Dios. Eso supera todas las cosas y está en todos lados y de todas las formas y todos acceden a él. Pero para poder acceder a muchas bendiciones y muchas cosas que Dios puede hacer en nuestra vida, primero hace falta una mirada interior, ¿no? Entonces, de esto se trata justamente este estudio. Había empezado yo hace un par de semanas con la introducción, después siguió Raúl, que él les dio la primera parte del capítulo 1, y ahora yo les voy a dar la segunda parte del capítulo 1. ¿Por qué opté por hacerlo en cada capítulo en 2 veces? Porque la verdad no queremos que ustedes tengan que mirar videos de 1 hora y media, ¿no? Porque una cosa sería poder hacer los estudios de manera presencial y otra cosa es hacerlos a través de un video que nos limita mucho. Entonces por eso me pareció más práctico y más ameno para mirar los videos y todo, que los videos sean más cortitos, ¿sí? Así que les quiero recordar rapidito que Raúl les había estado hablando en el capítulo 1 sobre qué voz me gobierna, ¿sí? Habíamos visto que había 4 voces que el autor, digamos, describe sobre cuáles nos gobiernan, ¿sí? Según el autor, entonces está siempre la voz de la demanda de la gente, la voz del enemigo, que es el acusador, ¿sí? Por excelencia, y también la voz de nuestra conciencia. Yo hoy les quiero hablar, esperen que lo tengo acá si lo voy leyendo, les quiero hablar de la cuarta voz que también nos gobierna, que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Quise dejar esta para el final porque era un poquito más largo. Les quiero leer Romanos 8, 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice acá el autor, escuchar la voz de Dios no es privilegio de los profetas, es derecho de los hijos. Así que si sos hijo, es tu derecho escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando no podemos escucharla, tal vez sea porque no podemos callar las otras voces, ¿no? Que el otro día habíamos estado hablando. Por momentos puede ser que estemos tomando decisiones escuchando un poquito de cada voz. Y no se trata de crear una balanza poniendo el equilibrio un poco de todo, sino más bien recuperar la plomada que nos diga si la construcción está recta o torcida. Esta plomada es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace las veces de plomada, ¿no? Vieron que la plomada en la construcción, bueno, yo no conozco demasiado, pero se utiliza justamente, ¿no? Para ver si la pared que se está construyendo está derecha o torcida, ¿no? Ahora incluso hay plomadas en el celular, bueno, hay muchas opciones. Nosotros tenemos la palabra de Dios como plomada para ver si lo que estamos construyendo está derecho o torcido, ¿sí? Cuando la iglesia sea empoderada en volver a escuchar a Dios, ocurrirá una reforma que sacudirá los cimientos de la sociedad misma. A veces tenemos los oídos tapados de tal manera que no podemos escuchar. Hay conversaciones,
cosas que escuchamos, ambientes que van dejando suciedad en nuestros oídos espirituales hasta taparlos. Cuando en el libro de Hebreos dice que la amargura contamina, habla justamente de esto. Las conversaciones en amargura que traen chismes, murmuración, calumnias e insultos, entre otras cosas, nos llegan a bloquear los oídos para quitar ese tapón de ellos. Es necesario pedir al Padre que nos purifique. Estoy segura que el Espíritu Santo ya está recordándote ciertas conversaciones en las que a veces has participado. O que tal vez te encontraste en esa conversación de casualidad, a veces no lo busca uno, ¿no? Pero fíjense lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice. No dice que Dios va a venir a limpiarte, no dice que vos, cada uno de nosotros, tenemos esa autoridad y ese poder de decisión de decir, yo esta conversación no quiero escucharla, yo en este lugar donde solo se habla mal del otro no quiero estar, ¿sí? Esa es tu decisión, nadie puede obligarte a estar en un lugar o en medio de una situación en donde tus oídos van a empezar a taparse y eso va a hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Que no escuches con claridad la voz de Dios. En Babel hubo confusión. Muchas veces muchas voces, e idiomas que no se entendían entre sí, pero el Pentecostés trajo entendimiento a la tierra otra vez. El Pentecostés, recuerden que cuando fue cuando Dios cumplió su promesa de derramar el Espíritu Santo sobre estos 120 que estaban esperando, ¿no? La promesa del Espíritu ahí en el aposento alto. Pero el Pentecostés trajo entendimiento a la tierra otra vez. Volvieron a hablar diferentes idiomas, pero el Espíritu los guiaba y por eso eran entendibles para todos. La obra de Dios unifica el mensaje y todos lo pueden comprender. Cuando escuches a alguien que te dice, yo no entiendo la Biblia, bueno, ahí hay lamentablemente un poco de suciedad en los oídos, un poco de esto que estamos hablando, porque, hermanos, vamos a ponernos a pensar, el mensaje de Dios es muy claro. Es difícil entender lo que Dios quiere para nuestra vida, es difícil entender las cosas que Dios nos plantea, si con una mano en el corazón, creo que no. Entonces, a veces, si uno no lo comprende, por ahí se trata de que hay un poquito de suciedad en nuestros oídos, tal vez estamos escuchando otras voces que nos están complicando, ¿no? La audición. Para eliminar, dice el autor, todo tapón en nuestros oídos espirituales y escuchar a Dios necesitamos renunciar a. Quiero que puedas tomar nota, algunas cosas, si tenés ahí para anotar. Entonces, ¿a qué tenemos que renunciar para poder escuchar a Dios claramente? Primero, la autosuficiencia para aprender a ser guiados, ¿no? Al romper el acuerdo con ella, con la autosuficiencia, comenzamos a conectarnos con la dependencia al Espíritu Santo. Si yo considero que soy autosuficiente y no necesito de nada, y bueno, por supuesto, se me va a complicar escuchar a Dios y prestarle atención, ¿sí? Segundo, ¿con qué otra cosa tengo que renunciar? El miedo a ser rechazados para poder acercarnos confiadamente. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de libertad para acercarnos a Él. El miedo nos hace escondernos como Adán en el huerto luego de pecar. No debemos confundir el temor a Dios con el miedo a los hombres. El temor de Dios se ve en nosotros cuando su opinión pesa más que la de los hombres. Cuando crezco en escuchar su voz, inmediatamente se desactivan los temores. Para algunos, por ahí sea más fácil decirle que sí a Dios y no tener ese miedo del que dirán, ¿no? Pero para otros, por ahí implique decisiones más fuertes, pero te animo a que tomes esa decisión. Como decía acá, ¿no? Que el temor de Dios se ve en nosotros cuando su opinión pesa más que la de los hombres. Y lo tercero a lo que debo renunciar para escuchar bien claramente a Dios es el silencio de la indiferencia para clamar. Ahora, acá el autor nos pone muy cortito 4 formas en las que Dios nos puede hablar, ¿no? Porque uno dice, bueno, está bien, quiero limpiar mis oídos, no quiero que nada me moleste, quiero poder escuchar a Dios, bueno, pero
¿Cómo sé que Dios me está hablando, no? Bueno, 4 formas en las que Dios nos puede hablar. Primero, su espíritu. Es una comunicación del espíritu a nuestro espíritu. Él es quien da testimonio a nuestros corazones. El testimonio es un conjunto de afirmaciones. Dice Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, una comunicación del espíritu a nuestro espíritu, ¿no? Entonces, los otros días, no recuerdo si fue en la célula o dónde era que comentábamos que a veces hay gente que dice, ay, yo no sé si el Espíritu Santo está en mí. Sí está, porque cuando estás por hacer algo que no es muy correcto para Dios, enseguida hay una vocecita adentro tuyo, ¿no? Que te dice, ¿estás seguro? Me parece que eso no va, ¿no? Tenés esa incertidumbre. Bueno, eso es el Espíritu Santo, hablándote y diciéndote, ojo, que Dios con esto no está de acuerdo, ¿sí? Lo segundo, otra forma en que Dios nos puede hablar, su palabra, ¿sí? Que son las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. El enemigo ha tratado de infundir dudas. Es necesario recuperar la fe en que las escrituras son la palabra de Dios. Necesitamos que se levante una generación que vuelva a valorar la Biblia como palabra viva y eficaz, que rompa su acuerdo con el relativismo, ¿no? Como, bueno, un poco sí, un poco no, con el humanismo, con la posverdad, con todo lo que ahora aparece, ¿no? Como que te lo pintan como verdadero. Que vuelva a enamorarse de la voz de Dios, traída por el Espíritu al corazón y a través de las Escrituras. Dice acá el autor, hazte el sano hábito de buscar cada día su voz en la palabra escrita, en las Escrituras. Es un hábito que si logramos tenerlo va a ser un antes y un después en tu vida. Tercera forma que Dios nos puede hablar, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? La iglesia, todos nosotros. La voz de Dios, dice, se confirma a través del cuerpo. Cuando juntos escuchamos al Padre, somos menos susceptibles al error, ¿no? Pablo tuvo un encuentro real con Jesús en el camino a Damasco, pero no se le dio todo el mensaje. Se le dijo, entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Eso está en Hechos 9. Cuando se nos revela que somos hijos, inmediatamente se nos abren los ojos para discernir el cuerpo y ver que somos interdependientes. Aprovecho acá, voy a hacer un paréntesis. Los viernes, 20 horas, estamos haciendo reunión de oración. Sé que todos lo saben, o por lo menos la mayoría. Sé, por supuesto, que hay muchos que no pueden participar, pero de esto se trata, ¿no? De por ahí orar en casa. Dios por supuesto que se va a revelar a nosotros, por supuesto que nos va a hablar, porque es lo que estamos hablando hoy justamente, pero además hacerlo en el cuerpo de Cristo, hacerlo en comunión, hacerlo con mis hermanos, eso, hermanos, cambia por completo la mirada y es una manera más que tiene Dios de hablarnos a través del cuerpo, ¿sí? La cuarta forma en que Dios nos puede hablar es la naturaleza. Normalmente esta voz es para que los incrédulos no tengan excusa. Como dice Romanos 1, ya que la naturaleza nos revela al Creador, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Su palabra salió por todo el mundo hasta el extremo del mundo, dice el Salmo 19. En los hijos, el mensaje encerrado en la naturaleza nos lleva a adorarle. A los incrédulos les es demostración de su existencia y grandeza. La verdad que es más difícil creer que el mundo apareció por una explosión a creer que hay un ser superior que lo creó. sinceramente. Después, ¿cómo es la voz de Dios? ¿No? Podemos decir, bueno, bien, estas son las formas de escucharla. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios? Puede ser una pregunta que te hagas. Salmo 29:4 dice, la voz del Señor resuena potente, ¿no? Es cierto, yo me imagino la voz de Dios, si bien la palabra también habla de que a Elías se le apareció, o sea, escuchó esa voz, ¿no? Escuchó, encontró a Dios en un silbo apacible, en algo muy suavecito, pero yo pienso que suena potente la voz de Dios. Cuando Dios te habla, no tenés dudas de que es Él, ¿no? Salmo 29, entonces, la voz del Señor resuena potente.
La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. Los hijos son guiados por la voz del Padre, que es como el estruendo de muchas aguas, suena muy fuerte. Dios no habla, en voz baja. No lo escuchamos cuando perdemos la sensibilidad. A medida que encontramos bajo el gobierno de las otras voces, si estamos bajo el gobierno de las otras voces, ¿no? Se nos hace cada vez menos audible su voz. Es más difícil escucharlo. En el caso de Elías, como les decía antes, le habló como un silbo apacible, pero es porque él se estaba corriendo de su camino, escapando de la voluntad de Dios. El silbo apacible es la última oportunidad. Si hoy estás escuchando el susurro de su voz preguntando ¿dónde estás? Vale la pena acallar todas las voces que nos distraen para recuperar su voz. Podés perder cualquier cosa de valor, pero por favor no pierdas la voz. Tu riqueza no es lo que logras externamente, sino el tesoro de Dios en tu interior. Cuando recuperamos la voz, recuperamos su gobierno y podemos representarla en la tierra. Israel era gobernado por la voz de Dios a través de Samuel, que era el profeta, ¿no? Pero escucharon la tendencia del momento y quisieron ser como otras naciones. Ellos dijeron, pero todas las naciones tienen rey, nosotros también queremos un rey. La verdad que no les hacía falta, porque su rey era Dios. No iban a necesitar, había un profeta en la tierra, pero ellos dijeron, todas las naciones tienen, nosotros queremos también, ¿no? Esta generación no difiere mucho de Israel. Se encuentra peleando contra tantas voces, imágenes, tendencias, modas, ideologías. Sin embargo, los valientes son los que logran correr al desierto, que es el lugar íntimo, para recuperar el peso de su voz. Recuperar el peso de su voz ordena todas nuestras prioridades. El peso que la voz de Dios tiene en mi vida queda en evidencia por cuánto yo obedezco su palabra y pongo en práctica lo que Él manda. Cuanto más sensibles nos volvemos, más fuertes escucharemos su voz. Escuchar a Dios no es sobrenatural, tiene que ser lo normal para los hijos de Dios. Me quedo con esta última frase, que es recuperar el peso de la voz de Dios, ¿no? Traten de analizar esa frase después, en algún momentito, recuperar el peso de la voz de Dios, pero dice, el peso que la voz de Dios tiene en mi vida queda en evidencia, o sea, yo me voy a dar cuenta de qué tanto peso de su voz hay en mi vida, por cuánto obedezco su palabra y cuánto pongo en práctica lo que Él manda. Ahí para reflexionar, ¿sí? Bueno, y ahora, después de que terminemos cada capítulo, hay unas series de actividades que yo los invito a que las hagan, ¿sí? Van a estar siempre en el final del video, así que cualquier cosa ustedes ahora la escuchan, le ponen pausa, la van haciendo, las hacen después, pero los invito a que las hagan. No se las tienen que mostrar a nadie, son para ustedes, personales, pero que estoy segura que van a ser de bendición, ¿sí? Voy a intentar, porque estoy grabando con Zoom, ¿sí? Así que voy a intentar compartirles la pantalla. A ver, vamos a ver si se puede, espero que sí, y si no, bueno, no importa, yo igual se las voy a leer, pero pienso que se va a ver, ¿sí? Bueno, entonces, el primer, se me está cayendo acá la compu, ahí está, el primer puntito, ¿sí? O la primera actividad que tenemos, así que son actividades de reflexión, ¿sí? Nada más. Es identifica al menos 4 decisiones importantes que hayas tomado en tu vida. Ora y pídele al Espíritu Santo que te muestre qué voz ha sido la que verdaderamente las ha guiado y regístralas en el siguiente cuadro según corresponda, ¿sí? Entonces tenemos acá el cuadrito de un lado, la voz de la demanda de la gente, los 4 puntos que hemos visto, la voz del enemigo, la voz de la conciencia o la voz del Espíritu Santo. Entonces, tómate un tiempo para pensar
4 decisiones importantes que hayas tomado en tu vida y que el Espíritu Santo te ayude a identificar cuáles de estas 4 voces fueron las que gobernaron esa decisión, ¿sí? Después, la segunda actividad dice, en cada una de tus decisiones, de las anteriores, ¿sí? Te invito a que le preguntes al Espíritu Santo cómo y cuándo comenzaste a darle peso a esas voces en tu vida y creer en ellas. ¿Estás al día de hoy siendo guiado también por esas voces? ¿Cuál es el peso de su voz en tu vida? Registra lo que Dios te hable en este momento, ¿sí? Entonces, por eso te digo que por ahí lo puedes hacer en un tiempito en donde estés solo o que tengas unos minutitos para reflexionar, ¿sí? Entonces, de las decisiones anteriores que hayas podido identificar qué voz fue la que gobernó esa decisión, ¿sí? Preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuándo empezaste a darle peso a esa voz? Si fue el enemigo, el acusador, que te llevó a tomar una decisión, ¿en qué momento de tu vida vos empezaste a escuchar la voz del enemigo? ¿Sí? Y si en el día de hoy eso sigue estando así o si has logrado cambiarlo, ¿sí? La tercera actividad, esperen que, sí, ahí está, tercera y última, quería ver eso, ahí va, no me acordaba. Tercera y última, registra algunas acciones o hábitos que comenzarás a desarrollar para renunciar a las 3 situaciones que pudieron haber estado tapando tus oídos espirituales, ¿sí? Entonces, acá nos recuerda cuáles eran las 3 situaciones que habíamos visto, ¿sí? Que podían tapar los oídos y pensar qué acciones o qué hábitos vamos a empezar a desarrollar para que esto deje de suceder y nuestros oídos puedan estar abiertos a su voz, ¿sí? Si es que hay autosuficiencia para aprender a ser guiados, ¿sí? Si tal vez me siento como autosuficiente, ¿sí? Si tal vez es el miedo a ser rechazados para poder acercarnos confiadamente, por ahí hay un poco de eso, o si se trata del silencio de la indiferencia para clamar, ¿sí? Así que te invito a que estas actividades te van a quedar registradas en el video, acuérdate que están al final, las vas a poder ver cuando quieras, ¿sí? Pero te invito a que puedas hacerlas para vos íntimamente sin mostrárselas a nadie. Por supuesto, si tenés alguna duda, si querés compartir algo con nosotros, si querés que te ayudemos en algo, si Dios te está hablando muy puntualmente a algo y tal vez es algo profundo de tu corazón, no dudes en hablar con nosotros, ¿sí? Que para eso estamos también, ¿sí? Vamos a hacer una oración, así podemos terminar por hoy. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en este día. Yo te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, Señor, de los que vean el video en el momento que se mande y también de los que lo vean después. Señor, que esta enseñanza pueda penetrar nuestro corazón, podamos entender e identificar si hay otras voces gobernando nuestra vida y que no están permitiendo que accedamos a todo lo que viene de ti. Señor, te adoramos, bendigo a cada familia en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas bendiciones y espero que tengan un lindo día. Bendiciones.